La sabiduría del campesino. El rabino Bisakar Baer se encontró a un anciano campesino del pueblo de Oleshnya al que conocía de cuando era joven. Sin saber de su fama en el mundo, el campesino le dijo: Baer, ¿qué es de tu vida? ¿Y qué hay de la tuya? Le preguntó el rabino. Bien, le contestó el otro, te lo diré. Aquello que no ganas con tu propio trabajo, no es tuyo. Desde entonces, siempre que el rabino Baer hablaba del modo apropiado de conducirse uno en la vida, añadía, y el anciano de Oleshnya dijo: aquello que no ganas con tu propio trabajo, no es tuyo. Consciencia tiene dos dimensiones. Una es la del tener, la otra es la del ser. Y solamente hay dos categorías de seres humanos. La del que se esfuerza al máximo por obtener más y más, y la de aquel que ha comprendido la futilidad de eso y que ha encauzado su vida en otra dirección, en la dirección del ser. Esa gente está tratando de saber quién son. En el mundo del tener solamente crees que tienes algo, pero realmente no posees nada. Viniste con las manos vacías y te irás con las manos vacías. Todo lo que suceda en medio es como un sueño. Aparenta ser verdad, mientras dura parece ser verdad, pero una vez se ha ido comprendes que no había nada que realmente estuviera sucediendo. La realidad ha permanecido sin ser afectada por tus sueños. El mundo del poseer no es nada más que un mundo de sueños. La persona religiosa es aquella que se ha dado cuenta de la futilidad de todo. No puedes poseer nada más que a ti mismo. Y todo lo que tienes, excepto tú mismo, no es más que un engaño. Es una ilusión. Y, de hecho, aquello que posees te posee a ti más que tú a eso. El que posee se convierte finalmente en lo poseído. Crees que posees muchas cosas. Riquezas, poder, dinero, pero en lo más profundo tú estás poseído por esas mismas cosas, estás encapsulado, encadenado, encerrado por esas mismas cosas. Observa a los ricos. No poseen riquezas. Son tan pobres como cualquier otro hombre, son tan míseros como cualquier mendigo. En realidad, aquello que poseen, los posee a ellos. Están agobiados con ello. Por eso lo primero que has de entender son estas dos puertas: el tener y el ser. Si aún estás perdido en el sueño del poseer, todavía estás en el mundo. Puede que estés en una cueva de los Himalayas. Eso no importa. El mundo sigue allí porque el mundo existe en el deseo mismo de poseer. Y nadie nunca ha poseído nada. Solamente se puede poseer una cosa y esa cosa ya la tienes contigo. Es tu propio ser, tu propia consciencia. Pero para alcanzar ese ser, uno ha de trabajar duro. No puedes alcanzarlo fácilmente. Primero has de separarte del mundo del tener. Eso se asemejará al morir porque con eso es con lo que te has identificado. Tú eres tu coche, tú eres tu casa, tú eres tu cuenta bancaria. Y cuando empiezas a despertar de este sueño empiezas a sentirte como si desaparecieras porque todas tus viejas identidades empiezan a desaparecer. Una identidad desaparece, una parte de ti desaparece. Solamente deja tras de sí el vacío. Cuando todas tus identidades desaparezcan y simplemente quedes tú, habrá tan solo puro espacio, tan puro como la vida, tan puro como la muerte. No quedará nada más. Ese es tu ser. Solamente se puede poseer ese ser porque de hecho ya está ahí. Solamente puedes poseer aquello que ya tienes, no puedes poseer nada más. Todo deseo es un desear lo inútil. Solamente conduce a la frustración. Por lo general, hasta cuando la gente se vuelve religiosa, siguen pensando en términos de tener, de poseer el cielo o de alcanzar los placeres del cielo, pero siguen pensando todavía en función del poseer. Su cielo no es nada más que el deseo proyectado de poseerlo todo. Todo lo que se han perdido estando aquí desearían poseerlo en el más allá. Pero es el mismo deseo. La persona auténticamente religiosa es aquella que se vuelve consciente de la futilidad del desear, de la imposibilidad de obtener nada, aquí en este mundo o después en el otro mundo. Solamente te puedes tener a ti mismo. Solamente puedes ser el amo de tu propio ser. Si no estás intentando serlo, es duro, no hay atajos, no importa lo que Timothy Leary diga. No hay atajos. El ácido, las drogas no te servirán de nada. Eso es muy fácil, es muy astuto. Es un engaño químico. Deseas introducirte en el mundo de tu más recóndito ser sin ningún esfuerzo. Es algo deshonesto. Sin ganártelo deseas poseerlo. Cuando Mahavira lo posee es porque se ha esforzado duramente por ello. Cuando un Baal Shem lo posee es porque ha trabajado arduamente por ello, ha sacrificado todo su ser por eso. Todo su ser se ha convertido en pura oración, en devoción, en un sacrificio a lo divino. Él no está ahí. Simplemente se ha ofrecido totalmente. Entonces él lo posee. O un Kabir, o un Zaratustra, todos han recorrido el duro camino.
El camino empinado es el único camino. No hay atajos. Pero el hombre siempre ha tratado de inventarse atajos de múltiples maneras. El viaje con las drogas es la última invención de la astuta mente humana. Con solo ingerir una pastilla o inyectarte cierto compuesto químico en el cuerpo crees que te puedes convertir en un Buda, crees que puedes alcanzar el dominio total de tu ser. Simplemente te convertirás en un esclavo de la química, no en un amo de tu ser. Surgirá una ansia por tomar más y más y más, una y otra vez. Necesitarás de mayores y mayores dosis. Rápidamente te convertirás en un náufrago, rápidamente te volverás tierra baldía y te abandonará todo lo bello, todo lo verdadero y todo lo que es divino. Pero el señuelo está ahí. La mente humana cree que puede descubrir atajos. Puede que recuerdes lo que ocurre en determinados sueños. En los sueños, si vas en tren, puedes saltarte muchas estaciones. Estás en Londres y de repente te encuentras en Tokio. Te saltas todo el trayecto. El inconsciente continuamente anhela atajos. En los sueños, vale, pero en la vida real no es posible, no puedes saltarte las paradas y no puedes saltarte ninguna estación en el camino. Por muy rápido que vayas no puedes saltarte nada. Más lenta o más rápidamente, no importa. Has de recorrer todo el trayecto y has de hacerlo por el camino más difícil. El ácido y las drogas siempre han deslumbrado al hombre. Es algo tan viejo como el hombre mismo. En los Vedas empleaban soma. En la India han seguido empleando drogas durante siglos, charas y ganja y opio. Lo han probado todo. Ahora esta locura se está esparciendo por todo el mundo. Ahora la gente trata de encontrar un atajo, un método fácil y sencillo que puedas manejar, que te puedas tragar. El samadhi no puede ser ingerido y Dios no es un fenómeno químico. Te lo has de ganar. Solamente entonces puedes tenerlo. Luego vienen otros, hay también otros métodos. No solamente son las drogas los atajos. También hay otros métodos. Te garantizan que, con muy poco esfuerzo, de hecho casi sin esfuerzo, podrás alcanzar la meta. Por ejemplo, con solo entonar un mantra unos pocos minutos cada día. El entonar un mantra solamente puede embotarte la mente, toda repetición supone embotar la mente. Te vuelve obtuso y estúpido. Si solamente continúas entonando un mantra, este acabará con tu sensibilidad, te aburrirá, adormecerá tu conciencia, te irás volviendo más inconsciente que consciente, empezarás a caer en la ensoñación. Las madres han sabido desde siempre que cuando un niño está inquieto y no puede dormirse, le han de cantar una nana. Una nana es un mantra. La madre repite algo una y otra vez y el niño se va aburriendo. La repetición constante crea una atmósfera de monotonía. El niño no tiene a dónde ir. La madre está sentada junto a su cama repitiendo la nana. El chico no puede escaparse, no puede decir cállate. Ha de escuchar. El único escape posible es dormirse, de modo que lo intenta. Trata de evitar la nana y de evitar esa madre. El mantra funciona de la misma manera. Empiezas a repetir determinada palabra y luego creas en ti un estado de monotonía. Toda monotonía es mortífera, toda monotonía te adormece, destruye tu agudeza. Se ha tratado de hacer de múltiples formas. En los antiguos monasterios de todo el mundo, los cristianos, los budistas, los hindúes, en todos los monasterios, han probado con el mismo truco, pero a una escala mayor. La vida en un monasterio es una rutina, está absolutamente fijada. Cada mañana has de levantarte a las 3 o a las 5 en punto y empezar luego con el mismo círculo. Has de comenzar la misma actividad durante todo el día, durante toda tu vida. Esto es extender un mantra en toda tu vida, convirtiéndola en una rutina. Poco a poco, haciendo lo mismo una y otra vez una persona se va convirtiendo en un sonámbulo. Tanto si está despierto como si está dormido, no importa, puede seguir haciendo los mismos gestos y los mismos movimientos vacíos. Pierde toda noción de diferencia entre dormir o estar despierto. Puedes ir a los antiguos monasterios y observar a los monjes caminar en su sueño. Se han convertido en robots. No hay una diferencia entre lo que hacen cuando se despiertan por la mañana y lo que hacen cuando duermen. Los territorios se superponen. Y cada día es exactamente lo mismo. En realidad, la palabra monótono y la palabra monasterio derivan de la misma raíz. Ambos significan lo mismo. Puedes crear una vida tan monótona que la inteligencia no sea necesaria. Cuando la inteligencia se vuelve innecesaria te adormeces. Y cuando te adormeces, desde luego, empiezas a sentir una especie de paz, un cierto tipo de silencio, pero no es real, es falso. El verdadero silencio está vivo, latiendo. El verdadero silencio es positivo, contiene energía, es inteligente, está atento, lleno de vida y entusiasmo.
Contiene entusiasmo. El falso silencio, el pseudo silencio, es sencillamente adormecedor. Puedes observarlo. Si un estúpido está aquí sentado, un idiota, un imbécil, percibirás un cierto silencio a su alrededor. Es el mismo silencio que percibirás en un cementerio. Tiene cierto espacio a su alrededor que es muy adormecedor. Parece ser muy indiferente al mundo, desconectado, sin contacto. Está ahí sentado como una masa de barro. No hay vibración alguna de vida, de energía, a su alrededor, no hay nada que vibre a su alrededor. Este no es el silencio verdadero. Es simplemente una estupidez. Cuando te aproximas a un Buda, él está en silencio debido a su inteligencia, está en silencio debido a su consciencia, está en silencio no porque se haya obligado a sí mismo a guardar silencio, sino que simplemente está en silencio porque ha comprendido la inutilidad de estar alterado. Está en silencio porque ha comprendido que no hay por qué estar ni preocupado ni tenso. Su silencio nace de la comprensión. Rebosa comprensión. Cuando te aproximas a un Buda percibes una fragancia absolutamente distinta. La fragancia de la consciencia. Y no solamente descubrirás una frescura, una brisa que le envuelve, sino que sentirás que tú también te has vitalizado, te has inflamado. Con solo acercarte, tu propio ser se inflama, una luz empieza a arder en tu interior. Cuando te acercas a él, por pura proximidad, por simple afinidad, repentinamente notas que has dejado de estar deprimido. Su presencia tira de ti para sacarte del fango en el cual permanecías confortablemente. Su presencia misma es elevadora. Sentirás amor, vida, compasión, belleza, realidad. Una persona que sigue entonando mantras y viviendo una monótona vida rutinaria, está muerta. Continúa con las formalidades y los modos porque ha de hacerlo. Y ha hecho las mismas cosas tantas veces que no hay necesidad de que permanezca atento a ellas. Puede seguir ejecutándolas en su sueño. Se ha vuelto muy eficiente, pero su eficiencia simplemente significa que se ha vuelto mecánico. Por eso guarda silencio. Te encontrarás con esta clase de silencio cuando te cruces con gente que hace meditación trascendental. Se han aquietado a base de repetir un determinado mantra. Han obligado su mente a que guarde silencio, pero eso es fácil y no podrás alcanzar lo auténtico con tales bagatelas. Lo real se hace asequible tan solo cuando te empeñas en ello con toda tu totalidad. Pero recuerda, no te estoy diciendo que lo real se haga asequible debido a tu esfuerzo, eso es paradójico. Has de esforzarte mucho, has de trabajar de un modo total, apasionado y aún así has de acordarte que eso no sucede únicamente por causa de tu trabajo. Sucede por la gracia. Ese es el mensaje del hasidismo. Te esfuerzas. Nunca sucede si no te esfuerzas, eso es cierto. Solamente sucede cuando te has esforzado mucho, pero eso solamente crea la situación para que suceda. No es como causa y efecto. No es como el calentar el agua hasta los 100 grados y que entonces se evapora. No es así. No es una ley natural, no tiene nada que ver con el mundo gravitacional. Es una ley secundaria, una ley totalmente distinta. La ley de la gracia. Te esfuerzas al máximo, llegas a los 100 grados, entonces esperas allí, expectante, vibrante, vivo, feliz, en celebración, bailando, cantando. Esperas en el punto de los 100 grados. Es un deber. Has de alcanzar los 100 grados, pero luego has de esperar paciente, amorosamente. Cuando llega el momento oportuno, cuando tu trabajo se ha completado y tu espera también se ha completado, entonces la gracia desciende. O bien, puedes decir que la gracia asciende. Ambas cosas quieren decir lo mismo porque ella proviene de lo más profundo de tu ser. Parece que sea un descenso porque hasta ahora no has conocido lo más recóndito de tu ser. Parece como si, desde algún lugar más elevado que tú, descendiera, pero realmente proviene de alguna parte en tu interior. Lo interior está también más allá. El esforzarse al máximo es necesario para alcanzar la gracia, pero lo que ocurre únicamente por la gracia en sí. Es una paradoja. Es difícil de comprender. Debido a esta paradoja miles de personas han perdido su camino. Hay algunos que dicen, y son gente muy lógica. Su lógica es impecable, hay algunos que dicen que si llegan debido a su propio esfuerzo, ¿a qué viene el preocuparse de la gracia y de Dios? Si sucede tan solo debido a su esfuerzo, vale. Se esforzarán al máximo y harán que suceda. Por eso no hablan de la gracia o de Dios. Esos pasarán de largo porque eso nunca sucede únicamente por tu propio esfuerzo. Luego también hay gente que dice que si eso sucede debido solamente a la gracia y que nunca se debe a tu propio esfuerzo, ¿a qué viene el preocuparse? Deberíamos esperar y, siempre que Dios lo quiera, sucederá. Ambos se equivocan.
Uno se equivoca debido a su egoísmo, con solo esforzarme es suficiente. Solamente hago falta yo. El otro se equivoca por su pereza, por su letargo. Ambos se equivocan. El que llega a casa ha de seguir el camino de la paradoja. Esta es la paradoja. He de esforzarme al máximo. No solamente al máximo. Me he de comprometer totalmente. Solamente entonces seré capaz de recibir la gracia. Pero sucede gracias a la gracia. Llega un momento en el que uno ha hecho todo lo que es posible hacer y entonces uno ruega diciendo que, de su parte, ya no queda nada por hacer. Que se necesita de algo desde la otra parte. Que ahora tú has de hacer algo. Y Dios empieza a trabajar sobre ti solamente cuando tú has hecho todo lo que podías hacer. Si hay algo que queda sin cubrir y hay una parte de tu ser que aún no está implicada, entonces Dios no puede acudir en tu ayuda. Dios ayuda solamente a aquellos que se ayudan a sí mismos. Esta es la paradoja de la sida. Se esfuerza al máximo y aún así confía en que el florecimiento supremo acontecerá solamente por su gracia, por la gracia de Dios. Y eso es hermoso. Somos muy poca cosa. Nuestro esfuerzo no puede alcanzar mucho. Nuestro fuego es muy pequeño. Con este fuego no podemos incendiar la existencia entera. Somos simplemente gotas. No podemos crear océanos a partir de esas gotas. Pero si esa gota puede deslizarse hacia una plegaria más profunda, el océano se nos hace asequible. Cuando la gota se relaja, se vuelve capaz de contener océanos en sí misma. Es diminuta si solamente atiendes a su periferia. Es tremendamente inmensa si atiendes a su centro. El hombre es ambas cosas. El hombre es una paradoja. Es la más diminuta partícula de consciencia, es un átomo, es absolutamente atómico y no obstante contiene lo inmenso. El cielo entero está contenido en él. Por eso, se han de comprender esos dos lenguajes. El lenguaje del tener y el lenguaje del ser. Y has de cambiar tu engranaje desde el lenguaje del tener al lenguaje del ser. Déjame contarte unas anécdotas. Un alto mando japonés le decía a su hija, me han dicho que sales con un extraño. Es más, es un soldado americano, y peor aún, es judío. La hija le espetó, ¿qué es Chmuk? ¿Te lo dijo? La palabra Chmuk lo dice todo. No hay por qué nadie tenga que decir nada más. La persona que solamente conoce el lenguaje del tener tiene una cualidad de ser distinta. La forma en que camina, la forma en que se sienta, la forma en que habla, las palabras que usa, las palabras que evita usar, la gente con la que confraterniza y la gente que evita, los lugares que visita y los lugares a los que no acude, todo indica algo. Incluso las palabras comunes, corrientes indican algo. Incluso si acude a un maestro, el hombre que siempre está tratando de tener más y más y más se hace visible por la forma en que se presenta, por el deseo con el que se presenta. Aún entregándose, en su entrega misma, puedes descubrir su lenguaje. Un hombre vino a verme. Por la forma en que acudió pude ver que era totalmente indiferente a mí. Era muy claro, era evidente. No fluía hacia mí, su ser no fluía. Era un pozo de energía estancada. Me quedé sorprendido. Me preguntaba por qué había acudido a mí. Y entonces él empezó a hablar de Dios. La palabra Dios no tenía ninguna fuerza en sus labios. Era vana. Hablaba en un lenguaje que no sabía emplear. Permanecía a la espera porque debía de haber algo tras esas palabras sobre Dios. Él decía, quiero vivir a Dios y quiero realizarme a mí mismo. Pero por la forma en que lo estaba diciendo y el modo en que se expresaba estaba absolutamente claro que él no había venido por eso. Puede que simplemente se expresara así para mostrarse cortés conmigo o para poder comenzar un diálogo. Y luego, poco a poco, siguió diciendo, un día vendré y también me haré Sanyasin. De modo que le dije, si has venido y si eres un buscador y quieres realizar a Dios, ¿por qué perder más el tiempo? Ya basta con el que has perdido. Debía de andar casi por los 65. Él dijo, eso es cierto, pero ahora estoy metido en elecciones. Había unas elecciones en aquel entonces, por eso dijo, he venido para que me des tus bendiciones. Yo le dije, entonces ¿por qué pierdes el tiempo hablando de Dios, hablando del alma, hablando de meditación? Los hindúes son muy duchos en esos temas. Por pura tradición han aprendido ese modo de expresarse. Esas expresiones están en el aire y ellos las han cogido, pero no están enraizadas en su ser. Solamente flotan en sus mentes. Esas palabras existen en ellos sin raíz alguna, sin contacto con ellos. Le dije, ¿por qué pierdes el tiempo hablando de Dios y del alma? Lo tenías que haber dicho al principio. Él se sintió algo confundido y yo le dije, me he estado preguntando desde un principio por qué habías acudido a mí, por qué viniste a mí, pero realmente no viniste a mí.
Hablabas fuerte y alto. Estabas ahí sentado y aún así no estabas sentado aquí y yo podía ver que tu presencia era falsa, solamente era física. Y podía observar en ti al político. De hecho hablabas de Dios como una estrategia política. Esa era tu política. Esos son los que dicen, la honestidad es la mejor inversión. Incluso a la honestidad la han de convertir en algo en lo que se invierte. Invertir quiere decir política. Vale la pena ser honesto, dicen. Así la honestidad se convierte en un útil instrumento para ganar más dinero, para adquirir más prestigio, para ser más respetable, pero ¿cómo puede ser la honestidad una inversión? El decir esas cosas, el que la honestidad es la mejor inversión, es una profanación. Es como decir que Dios es la mejor inversión, o que la meditación es la mejor inversión o que el amor es el mejor seguro. Si tu lenguaje es el del tener, puedes emplear a Dios y a la meditación y a muchas cosas, pero solo serán vestimentas, máscaras y tras ellas habrá algo escondido. Temo que son malas noticias, le dijo el médico al marido de una esposa regañona. A tu esposa solamente le quedan unas pocas horas de vida. Espero que comprendas que ya no se puede hacer nada más. No sufras por eso. De acuerdo, doctor, le dijo el marido, he estado sufriendo durante tantos años que ahora puedo sufrir unas cuantas horas más. La gente emplea lenguajes diferentes. Aunque empleen las mismas palabras, no las emplean con el mismo significado. Atiende al significado y no a las palabras. Si atiendes a las palabras nunca comprenderás a la gente. Atiende al significado. El significado es algo totalmente distinto. La mujer domadora tenía a sus fieras perfectamente controladas. Cuando se lo ordenaba, el león más fiero acudía mansamente a ella para tomar un terrón de azúcar de su boca. Toda la gente se maravillaba, todos excepto uno. Mullah Nasruddin. Cualquiera es capaz de hacer esto, gritó desde donde estaba. ¿Quién dice que se atreve? Contestó el director con soma. Sin ninguna duda soy capaz de hacer lo que hace el león, replicó Nasruddin. Siempre que escuches algo, atiende al significado. Siempre que escuches a una persona, atiende al conjunto de su personalidad e inmediatamente serás capaz de ver si la persona vive en la dimensión del tener o en la dimensión del ser. Y eso te será de mucha ayuda en tu crecimiento interior y a la hora de cambiar de mecanismos. Observa a la gente. Es más fácil observar al principio a la gente que observarte a ti porque la gente es algo más objetivo y hay una cierta distancia entre tú y los demás. Y puedes ser más objetivo con la gente porque no te sientes implicado con ellos. Tan solo observa. Tómalo por costumbre. Buda solía decir a sus discípulos, observad a todo aquel que pase junto a vosotros. Al ir por la calle, observad a la gente. Observad qué es lo que está sucediendo exactamente. No atendáis a lo que dicen porque son muy astutos, se han vuelto muy hábiles con el engaño. Cuando alguien diga algo, observa su cara, sus ojos, su ser, sus gestos y simplemente te sorprenderás de ver cómo, hasta ahora, vivías de palabras. Puede que alguien te esté diciendo, te quiero y que sus ojos lo estén negando claramente. Puede que alguien sonría con su boca y que sus ojos te estén despreciando, te estén rechazando. Puede que uno te diga hola y te tienda la mano y todo su ser te esté condenando. Atiende al lenguaje del cuerpo, al lenguaje de los gestos, al lenguaje oculto tras el lenguaje. Atiende a su significado. Y date cuenta primero de esto con los demás. Convierte a todo aquel que se te acerque en un experimento de atención. Luego, paso a paso, irás siendo capaz de observarte a ti mismo. Entonces vuelca la totalidad de lo que vivas sobre ti, entonces haz lo mismo contigo. Cuando digas a alguien, te amo, atiende a lo que verdaderamente estás diciendo, no a las palabras. Las palabras casi siempre son huecas. El lenguaje es muy engañoso y puede decorar las cosas de tal manera que el envoltorio se convierta en algo muy importante y pierdas de vista el contenido. La gente se ha sofisticado mucho con relación a lo que es superficial, pero su centro interior permanece casi como estaba. Atiende al centro de la circunferencia. Profundiza en las palabras. Primero has de observar a los demás, luego obsérvate a ti mismo. Y entonces, poco a poco, descubrirás que hay ciertos instantes en los que tú también penetras en la dimensión del ser. Esos instantes son instantes de belleza, los momentos de felicidad. En realidad, siempre que veas que eres muy feliz, habrás contactado con esa dimensión del ser porque no es posible otra clase de felicidad. Pero si no le prestas suficiente atención, puede que te equivoques. Estás sentado junto a la mujer que amas, o con el hombre al que amas, o con un amigo y, de repente, sientes que un profundo bienestar surge en ti, una profunda alegría, sin razón alguna, sin causa visible. Irradias felicidad.
Entonces empiezas a buscar su origen en el exterior, piensas que puede que sea por causa de la mujer que está contigo a tu lado y que tanto te quiere. O debido a que te has encontrado al amigo después de tantos años. O debido a que la luna llena es tan hermosa. Empiezas a buscar las causas. Pero aquellos que se han mantenido alerta atendiendo a su corazón, a sus significados auténticos, no buscarán las causas en el exterior. Mirarán en su interior. Ellos están en contacto con su ser. Puede que la mujer a la que amas haya funcionado como un trampolín, que haya provocado la situación y que tú te lanzases a tu propio interior. Lo difícil es saltar hacia el propio interior cuando existe cierto antagonismo en el exterior. Cuando esto sucede te ves obligado a mantenerte en el exterior. Cuando alguien te ama puedes abandonar todas tus medidas defensivas, todas tus estrategias, puedes abandonar toda tu política, puedes abandonar toda tu diplomacia. Cuando alguien te ama, puedes ser vulnerable, eres capaz de confiar en que él o ella no sacará partido de su posición, en que podrás mantenerte sin defensas y nadie te va a matar ni a aplastar, de que puedes quedarte sin protecciones y que la presencia de tu amigo será tranquilizadora, no te envenenará. Siempre que se dé una situación en que puedas retirar tus defensas y abandonar tus estrategias y tus armaduras, te encontrarás repentinamente en contacto con tu ser, te habrás movido desde la dimensión del tener a la dimensión del ser. Siempre que sucede, surge la felicidad, surge la alegría, surge el regocijo. Aunque sea solamente por un segundo, de repente las puertas del cielo se abren. Pero una y otra vez pasas de largo porque no estás atento. Sucede solo accidentalmente. Recuerda, una persona religiosa es la que ha comprendido este suceso accidental y ha entendido su clave más profunda. Y ahora él ya no se desliza en esa dimensión del ser de modo accidental, él tiene la llave y siempre que quiere, abre la puerta, descorre el cerrojo y entra en él. Esta es la única diferencia. La única diferencia entre la felicidad común y la felicidad de una persona religiosa es esta. Que la persona religiosa ha llegado a ser capaz de entrar en cualquier momento, en cualquier lugar, en su ser. Ahora conoce la ruta directa y no depende de las ayudas externas. Tú dependes demasiado de lo exterior. A veces te encuentras en una hermosa casa. Te hace sentir bien. Viajas en un bonito coche, el coche ronronea y todo funciona a la perfección. Te hace sentir bien. El estar en ese sentimiento te aproxima a tu ser. Pero tú lo malinterpretas. Crees que es debido a tu coche y por eso has de ser el dueño de ese coche. Puede que el coche haya servido de entorno, pero el coche no es la causa. Puede que la hermosa casa actúe como entorno, pero no es la causa. Si crees que esa es la causa te desplazas al mundo del tener. Por eso has de ser el dueño del coche más bonito. Has de tenerlo. Has de tener la casa más hermosa, has de poseer el jardín más bello, has de tener la mejor mujer y el mejor hombre. Y así sigues acumulando y acumulando y acumulando hasta que un día, de repente, te das cuenta de que toda tu vida ha sido desperdiciada. Has acumulado muchas cosas, pero te has perdido la fuente de toda felicidad. Te has perdido recolectando objetos. La premisa fundamental era que todo aquello que te hacía sentir feliz y contento, lo tenías que poseer. Escúchame, no es necesario que poseas todo esto. Tan solo observa lo que está sucediendo en tu interior y podrás empezar a disfrutar de esas situaciones sin ninguna ayuda exterior. Esto es lo que hace un sannyasin. No es que tengas que poseerlo todo, que tengas que tenerlo todo, sino que has de estar alerta para no poseer nada en este mundo. Todo lo que puedas poseer opera solamente como entorno. No es la causa. La causa es interior. Y tú puedes abrir la puerta sin ninguna ayuda exterior, en cualquier instante, en cualquier lugar, y puedes deslizarte en ello y regocijarte. Dejas de estar atado. Puedes emplear las cosas, son útiles, no estoy en contra de las cosas, recuérdalo. Ni tampoco los asidas están en contra de los objetos, recuérdalo. Emplea las cosas, pero no creas que esas cosas son la causa de tu felicidad. Emplea las cosas. Tienen una utilidad, pero no creas que constituyen la meta. No son el objetivo. Solo son los medios. La meta está en ti, la meta es tal que uno puede adentrarse en ella directamente sin ninguna ayuda externa. Una vez lo descubres te conviertes en el amo de tu ser. Esto, lo que estoy diciendo, lo has de vivir tú. El que yo lo diga y el que tú lo escuches y lo comprendas intelectualmente, no te servirá de mucha ayuda. Mullah Nasruddin rechazó la orden del matón de que bebiera por 3 razones. Dímelas. Le espetó el terror de la ciudad. Primera, dijo el mullah, mi religión me lo prohíbe. Segunda, le prometí a mi abuela en su lecho de muerte que no tocaría, ni olería, ni probaría el maldito licor.
¿Y la otra razón, la tercera? Insistió algo más tranquilo el bravucón. Acabo de beber, dijo Nasruddin. Si solo me escuchas, si solamente me comprendes desde el intelecto y nunca lo vives en tu laboratorio interior de la consciencia, todo lo que te diga permanecerá solamente en tu cabeza. Nunca se convertirá en tu vivencia. Y a menos que se convierta en una vivencia no vale la pena. Es basura. Una y otra vez podrás comenzar de nuevo a acumular conocimiento y otra vez vivirás la misma historia, la dimensión del tener. Y puedes acumular tanto conocimiento como tengas a mano. Esta es una de las desgracias del hombre moderno, el que tanto conocimiento sea asequible. Nunca fue así. La mayor calamidad que le ha acontecido al hombre ha sido la inmensa cantidad de conocimiento que se le ha hecho asequible. Nunca antes estuvo tan al alcance. Un hindú solía vivir según las escrituras hindúes. El musulmán solía vivir de acuerdo con las escrituras islámicas. El cristiano solía vivir según la Biblia, y todos ellos estaban limitados y nadie se adentraba en el mundo de conocimiento del otro. Las cosas estaban perfectamente claras. No había superposiciones. Ahora todo se ha superpuesto y una enorme cantidad de nuevos conocimientos se ha hecho asequible. Estamos viviendo en una explosión de los conocimientos. En esta explosión puedes empezar a acumular información, puedes convertirte en un gran erudito de forma muy fácil, sin coste alguno, pero eso no te va a transformar. De nuevo, recuerda que el conocimiento pertenece a la dimensión del tener. El saber pertenece a la dimensión del ser. Se parecen, pero no son lo mismo. No es que no sean lo mismo, sino que son diametralmente opuestos. Un hombre que se dedica a acumular conocimiento, continúa perdiendo saber. El saber requiere de una mente especular, pura, incorrupta. No te estoy diciendo que el conocimiento sea inútil. Si posees tu sabiduría, fresca, especular, clara, puedes emplear tus conocimientos de una forma muy útil. Puede ser algo beneficioso. Pero, en primer lugar, ha de haber sabiduría. El conocimiento es algo fácil. La sabiduría es difícil. Para saber, has de atravesar muchos fuegos. Para tener conocimientos no se necesita nada. Tal y como eres puedes continuar añadiendo más y más conocimiento a tu persona. Un alegre señorito, tan encantador como escaso de dinero, sorprendió a sus amigos con su repentina boda con una mujer extremadamente fea cuya única virtud era su exuberante cuenta bancaria. Después de casarse, sus amigos se sorprendieron doblemente al ver su insistencia en que su mujer le acompañara donde fuera que fuese. Puedo entender que te casases con esa mujer dolorosamente fea por su dinero, pero, le dijo con franqueza uno de sus amigos, ¿por qué insistes en que te acompañe siempre? Es muy sencillo, le dijo el marido, es más fácil que darle un beso de despedida. Es más sencillo acumular conocimiento. Es muy cómodo, no cuesta nada. Es muy difícil, muy arduo el alcanzar el saber. Por eso es que son escasos, muy pocos, los que tratan de meditar. Muy pocos los que tratan de rezar, muy pocos los que tratan de hacer el máximo esfuerzo en pos de la verdad. Y todo aquello que no conozcas por ti mismo, es irrelevante. Nunca podrás tener certeza de ello. Nunca desaparecerá la duda. La duda subsistirá como un gusano bajo la tierra, saboteando tu saber. Puedes gritar bien alto que crees en Dios, pero con gritar no demostrarás nada. Tus gritos solamente prueban una cosa. Que la duda persiste. Solamente la duda grita de viva voz. Puedes convertirte en un fanático creyente, pero tu fanatismo solamente demuestra una cosa. Que persiste la duda. Únicamente aquel que contiene la duda en sí mismo se convierte en un fanático. Un hindú fanático es uno que no confía en la validez del hinduismo. Un cristiano fanático simplemente es el que tiene dudas sobre el cristianismo. Se vuelve un fanático, agresivo, no para demostrar algo a los demás, sino que se convierte en un fanático agresivo para intentar demostrarse a sí mismo que crea lo que crea, realmente lo cree. Ha de demostrárselo. Cuando realmente sabes algo, no eres un fanático. Un hombre de sabiduría, aunque sea uno que ha alcanzado solamente a tener destellos de Dios, destellos de su ser, se vuelve muy tranquilo, muy sensible, frágil. No es un fanático. Se vuelve femenino. No es agresivo. Se vuelve profundamente compasivo. Y con el saber, se toma muy comprensivo con los demás. Puede hasta comprender el punto de vista diametralmente opuesto. Oí una historia sobre un rabino judío. Él estaba diciendo, la vida es como un río. Un discípulo le preguntó, ¿por qué? El rabino le dijo, ¿cómo voy a saberlo? ¿Acaso soy un filósofo? Otro día el rabino estaba diciendo, la vida es como un río. Otro discípulo le dijo, ¿por qué?
Y el rabino le contestó, estás en lo cierto. ¿Por qué debería serlo? Esta es una comprensión tremenda. Sin fanatismo. Un hombre de sabiduría alcanza un sentido del humor. Acuérdate siempre de esto. Si ves a alguien sin sentido del humor, ten por seguro que este hombre no sabe nada. Si te encuentras con un hombre serio, ten por seguro que es un farsante. El saber aporta sinceridad, pero la seriedad desaparece. El saber aporta alegría, el saber aporta sentido del humor. El sentido del humor es un requisito. Si te encuentras con un santo que no tenga sentido del humor, no es un santo. Imposible. Su seriedad misma revela que no ha llegado. Una vez alcanzas experiencias propias, te vuelves muy juguetón, te vuelves muy inocente, como un niño. El hombre de conocimiento es muy serio. El hombre de conocimiento siempre acarrea con una atmósfera seria, sombría, que le rodea. No es que solamente cargue con esa atmósfera de seriedad, sino que cualquiera que entra en contacto con él, se vuelve serio. Le obliga a ser serio. En realidad, en su interior, le preocupa el que no sepa nada. No es capaz de relajarse. Su seriedad es una tensión. Está angustiado. Él sabe que sabe solamente por decir algo, él sabe que todo su saber es un fraude, por eso no puede sonreír. Ahora escucha esto. El rabino le dijo, la vida es como un río. Y un discípulo le preguntó, ¿por qué? Y el rabino le dijo, ¿cómo voy a saberlo? ¿Acaso soy un filósofo? Y en otra ocasión el rabino dijo otra vez, la vida es como un río. Otro discípulo preguntó, ¿por qué? Y el rabino le dijo, estás en lo cierto. ¿Por qué debería serlo? ¿Ves la ausencia de seriedad? ¿Ves el tremendo sentido del humor? El hasidismo ha creado algunos de los más grandes santos del mundo. Y mi respeto hacia ellos es inmenso porque son gente que no es seria. Saben bromear y saben reír, y no solamente son capaces de reírse de los demás, sino que saben reírse de sí mismos. Eso es lo hermoso. Si acumulas conocimiento puedes llegar a tener gran cantidad, pero no te será de gran ayuda si surge una necesidad. Puedes ir desparramándolo y exhibiéndolo y mostrándolo, pero siempre que surja la necesidad y la casa esté en llamas verás de repente que has olvidado todo lo que sabías, porque, en primer lugar, nunca lo supiste. Solamente residía en tu memoria. Siempre que se da una situación de emergencia, por ejemplo, cuando una persona se está muriendo, se olvidará de todos sus conocimientos. En ese instante no se acordará de que el alma es inmortal. Eso estaba bien para los demás. En ese instante no se acordará de que está regresando a Dios y que uno debería estar bailando y sintiéndose feliz. En ese instante empezará a aferrarse a la vida. Todo su saber se habrá esfumado. Conocía a un hombre muy erudito, muy intelectual, muy conocido en todo el país. No solo era un erudito sino que era un seguidor de J. Krishnamurti. Solía acudir a verme a veces y siempre decía que no había necesidad alguna de meditar. Krishnamurti afirma esto. Yo le escuchaba y le sonreía. Él me preguntaba, ¿por qué sonríes siempre que digo eso? Le contesté una y otra vez, te escucho a ti, no escucho lo que dices. Tu ser me da un mensaje totalmente distinto. Si no hubiera necesidad alguna de meditar, si no hubiera necesidad alguna de escrituras, si no hubiera necesidad de método alguno, si no se necesitara meditar y tú hubieras comprendido eso, eso te habría transformado por completo. Él me contestaba con rostro serio, de acuerdo. Lo entiendo intelectualmente, pero algún día también lo entenderé de modo no intelectual. He dado el primer paso. El segundo le seguirá. Un día su hijo vino corriendo y me dijo, mi padre está muy enfermo. Parece que es un ataque al corazón y pide que vayas. Fui corriendo hasta donde estaba. Yacía en su lecho repitiendo ram ram ram. Le toqué la cabeza y le dije, ¿qué es lo que haces? Toda tu vida dijiste que no existe la meditación y ahora estás repitiendo ram ram ram. Él dijo, no me molestes en este momento. La muerte está en la puerta y yo me estoy muriendo. ¿Quién sabe? Puede que exista Dios. Y quién sabe, puede que los que siempre dijeron que recordando su nombre, Él te perdonaba, estuvieran en lo cierto. No hay tiempo para discutir o argumentar. Deja que lo repita. Durante 40 años no había repetido ni un solo mantra, pero ahora, de repente, los 40 años de conocimientos fueron desechados. No valían para nada. En esa situación de peligro, cuando la muerte acecha, él se olvida por completo de Krishnamurti. Se convierte de nuevo en un simple hindú. Estaba bien para un hindú corriente el repetir ram ram ram. Se le podía perdonar, pero él...
Él había escrito libros, había dado charlas por todo el país, había ayudado a muchos a abandonar sus mantras y sus meditaciones y sus libros sagrados. Y ahora, de improviso, él está repitiendo un mantra. Pero sobrevivió al ataque de corazón y vino a verme al cabo de 2 o 3 meses y, de nuevo, había vuelto a lo que conocía. Le dije, deja ya de hacer el tonto. La muerte vendrá otra vez y tú repetirás ram ram ram. ¿Por qué sigues con esa actitud? Un anciano muy rico había permanecido soltero. Ahora se acercaba a los 75. Entonces un amigo casado, le convenció de que debería casarse. No has de perderte este placer, le dijo. Así que decidió casarse. Al tener tanto dinero, de inmediato encontró una hermosa chica. Partieron de luna de miel. Hizo que su amigo casado y su mujer le acompañaran como guías en este nuevo territorio. A la mañana siguiente se encontraron desayunando en el hotel. El amigo le había proporcionado algo de información sobre el sexo y cómo hacer el amor y qué hacer y qué no hacer. ¡Qué noche tan maravillosa fue la de anoche!, dijo el amigo casado. Nos acostamos, mi esposa estaba ansiosa, yo estaba ansioso y disfrutamos de una maravillosa noche de amor. ¿Qué pasó contigo, viejo amigo? Oh, Dios mío, dijo el rico anciano, me olvidé de limpiarlo. Después de toda una vida de soltería, aunque alguien te ayude, te diga las cosas y te haga memorizarlas, estas no contactarán con lo íntimo de tu ser. Simplemente quedarán flotando en tu cabeza. No te tocarán. El viejo dijo, oh, Dios mío. Me olvidé de limpiarlo. 70 años durmiendo solo, crea hábitos propios. Si sigues acumulando conocimiento, eso crea un hábito. Nunca te reportará saber alguno, pero sí te formará un hábito, el hábito de acumular más y más. Un hábito muy peligroso. Incluso si te encuentras con un Buda o con un Jesús, pasarás de largo, porque también entonces estarás acumulando, estarás tomando notas en tu mente. Sí, esto es correcto, vale la pena recordarlo. Acumularás más y más, pero simplemente te convertirás en un museo muerto, o en un museo de objetos sin vida. Y cuanto más ocupado estés con este poseer conocimiento, menor será la posibilidad de que el verdadero conocimiento esté presente. El conocimiento que surge al conocer el ser, siendo, no existirá. Recuerda, la mente no es nada más que lo que has estado recolectando hasta el día de hoy. La mente es todo aquello que está en tu ser. Más allá de la mente está tu verdadero ser, más allá del poseer está tu verdadero ser. En el exterior has coleccionado objetos. Dentro has acumulado pensamientos. Ambos pertenecen a la dimensión del tener. Cuando dejas de estar apegado a los objetos y cuando dejas de estar apegado a los pensamientos, de repente, el cielo abierto del ser. Y eso es lo único que vale la pena obtener y lo único que realmente puedes obtener. Ahora, la historia, el rabino Bisakar Baer se encontró a un anciano campesino del pueblo de Olesnya al que conocía de cuando era joven. Sin saber de su fama en el mundo, el campesino le dijo, Baer, ¿qué es de tu vida? ¿Y qué hay de la tuya? Le preguntó el rabino. Bien, le contestó el otro, te lo diré. Aquello que no ganas con tu propio trabajo, no es tuyo. Desde entonces, siempre que el rabino Baer hablaba del modo apropiado de conducirse uno en la vida, añadía, y el anciano de Olesnya dijo, aquello que no ganas con tu propio trabajo, no es tuyo. Un dicho tremendamente significativo. Puede que el campesino no lo dijera con esa intención, con ese tremendo significado, pero el rabino lo tomó de esa piedra. Era una piedra preciosa surgida de un campesino corriente, puede que él no lo dijera en el sentido en el que el rabino lo interpretó. Tú solamente entiendes de la forma que eres capaz de entender. Desde entonces, siempre que el rabino Baer hablaba del modo apropiado de conducirse uno en la vida, añadía, y el anciano de Olesnya dijo, aquello que no ganas con tu propio trabajo, no es tuyo. El viejo debió de decirlo como generalmente es entendido. Él decía que en esta vida solamente puedes obtener aquello por lo que te has esforzado. No hay otra forma. Uno ha de esforzarse para obtener algo. Esa es la experiencia de un granjero corriente. El granjero no era un rey. Un rey puede tener muchas cosas que no ha ganado con su propio esfuerzo. A un hombre muy rico, le preguntó una vez un pobre, en el mundo, ¿cuál es el mejor método para hacerse rico? El rico le contestó, el mejor método es encontrar los padres adecuados. Puedes tener mucho sin haberlo ganado si has sido suficientemente inteligente para encontrar los padres adecuados. Muy poca gente fue así de inteligente. Simplemente se precipitaron hacia el primer vientre que vieron disponible. Puedes robar, puedes estafar, puedes extorsionar, hay 1000 maneras.
Pero el granjero, el campesino, vivía verdaderamente con lo que había ganado por sí mismo. Él no era un rey, no era un político, no era un hombre rico. Fuera lo que hubiera ganado, eso era todo lo que tenía. El granjero debió de decirlo en el sentido corriente, pero observa su belleza. Oigas lo que oigas, lo oyes desde tu propia perspectiva. El rabino lo oyó de un modo totalmente diferente. En su ser eso se convirtió en un dicho pleno de significado. Era una frase sencilla, corriente, pero el rabino se hallaba en profunda meditación, el rabino estaba en su otra dimensión, en la dimensión del ser. Cuando estás en la dimensión del ser, las pequeñas cosas, las piedrecillas corrientes, se convierten en piedras preciosas. Las cosas corrientes adquieren color, se vuelven iridiscentes. Los sucesos corrientes se tornan psicodélicos, depende de ti, de tu visión. Desde entonces, siempre que el rabino Baer hablaba del modo correcto de conducirse en la vida, añadía, y el viejo de Olesn ya decía, aquello que no obtienes con tu propio trabajo, no es tuyo. Esto es cierto. En el mundo más interior esto es absolutamente cierto, aunque pueda no ser tan cierto en el mundo exterior. En el mundo exterior hay mil y una forma de ser deshonesto, de estafar, de robar, de extorsionar. En realidad, en el mundo exterior los trabajadores no poseen mucho, solo los estafadores. La gente que es astuta posee mucho. Los que trabajan no poseen muchas cosas. Los que no trabajan, esos tienen mucho. Pero en el mundo interior esa frase es absolutamente cierta. No puedes poseer en tu ser nada que no te hayas ganado. Y lo has de ganar esforzándote. No hay atajos. No trates pues de engañar a Dios. Un hombre que se engaña a sí mismo con el poseer cosas, pierde toda oportunidad de adquirir el estado de ser. He oído. Un marido le pegó un tiro a su suegra, de modo que ella lo llevó a los tribunales. Usted estaba borracho, le dijo el juez, así que debo decirle algo. Fue el alcohol el que le hizo explotar. Fue el alcohol el que le hizo odiar a su suegra. Fue el alcohol el que le hizo comprar el revólver para disparar. Fue el alcohol el que hizo que fuera usted a la casa de su suegra, le apuntara, apretara el gatillo y disparara. Y, dese cuenta, fue el alcohol el que hizo que fallara. Es la misma historia, el mismo alcohol. Durante toda tu vida es tu ambición de poseer la que funciona como el alcohol. Préstale atención pues. Cuidado con ella. Esta es la única ilusión que existe en el mundo. Un día, cuando te vayas, te darás cuenta, pero entonces será demasiado tarde. Me contaron de un hombre. Se fue a Florida con su mujer y quedó fascinado por el espectáculo de ver 8 caballos corriendo por una pista. Él y su esposa empezaron a jugar fuerte y al cabo de pocos días solamente les quedaban $2 entre los dos. Pero él era un hombre difícil de derrotar y convenció a su esposa de que todo iría bien si ella le permitía que fuera a las carreras solo. Un amigo le acompañó. En la primera carrera las apuestas estaban 40-1 y él decidió apostar. Ese caballo ganó. En cada carrera el hombre siguió apostando al más difícil y en cada carrera ganó. Al llegar a la última carrera había ganado más de $10,000, y entonces decidió exprimir su buena suerte. De regreso al hotel se paró en un pequeño club de apuestas y llegó a ganar hasta $40,000 en la ruleta. Decidió jugar una sola vez más y luego irse. Se lo jugó todo, los 40,000, al negro. La rueda giró. El croupier anunció, número 14, rojo. El hombre regresó al hotel. Su esposa le llamó desde el balcón. ¿Cómo te fue?, le preguntó impaciente. El esposo se encogió de hombros, perdí los $2. Al final, cuando la muerte llega, todo el juego de miles de invisibles dólares, de alcanzar esto, de obtener eso, de llegar a ser esto otro, de llegar a ser eso, del prestigio, del poder, del dinero, de la respetabilidad, nada cuenta. Finalmente has de decir, he perdido mi ser. Al precipitarte, al lanzarte a la carrera hacia la dimensión del tener, solamente sucede una cosa. Pierdes tu ser. La vida es una gran oportunidad, una gran oportunidad. En ella surgen millones de oportunidades para llegar a ti mismo, para saber quién eres. Pero eso se alcanza a través del esfuerzo. Has de trabajar para ello. No trates de obtener nada prestado. En ese mundo interior nada puede ganarse de prestado. Y no trates de llegar a ser un erudito. Alcanza la claridad, alcanza una visión donde no existan pensamientos en tu mente. Esta es la tarea más dura que hay en el mundo, el reto mayor. Todos los otros retos son muy pequeños. Esta es la mayor aventura que puedes emprender y aquellos que son valientes aceptan el reto y se sumergen en ello. El mayor reto es cómo abandonar la mente porque solamente cuando la mente desaparece, puede existir Dios.
Solamente cuando lo conocido desaparece, surge lo desconocido. Solamente cuando no hay mente, cuando no estás tú, cuando no queda nada de ti, de improviso te encuentras con eso que has estado buscando desde siempre. Dios se presenta cuando tú desapareces. Esta es la tarea más difícil. La última anécdota. El rabino Grossman y el padre Kmayei se encontraron sentados el uno junto al otro en un banquete. Tome un poco de jamón, le ofreció el padre. No me apetece, le contestó el rabino. Venga, pruebe un poco, le animó el sacerdote. Está muy bueno. Gracias, pero no pruebo la carne porque mi religión me lo prohíbe. Es realmente deliciosa. Dijo el padre Omayei 5 minutos después. Debería de probar este jamón. ¿Le gustaría? No, gracias, replicó el rabino Grossman. Después de la comida los dos hombres se estrecharon las manos. Dígame, dijo el sacerdote judío, ¿le gusta hacer el amor con su esposa? Oh, rabino. Debería saber que no se nos permite estar casados, dijo el sacerdote. No puedo practicar el sexo. Debería probarlo, dijo el rabino. Es mejor que el jamón. Eso es todo lo que puedo decirte. Deberías probar el estado de no mente, el estado de ser. Es mejor que todos los mundos puestos juntos. El mundo del ser es el único mundo real, el mundo de la verdad. Y a menos que lo alcances, seguirás perdido en tierras extrañas. Nunca llegarás a casa. Llegas a casa solamente cuando alcanzas el centro más profundo de tu ser. Lo cual es posible. Es difícil, pero no imposible. Arduo, pero no imposible. Es verdaderamente difícil, pero ha sucedido. Me ha sucedido a mí, puede sucederte a ti. Pero no hay que atenerse a remedios baratos. No trates de encontrar atajos, químicos o de los que sean. No trates de adquirir conocimiento prestado. No sigas acumulando. Eso ya está ahí, el acumular solamente lo esconde. Eso está ahí una vez que dejas de acumular y que te deshaces de toda la basura que has acumulado dentro de ti. Eso es lo que es tu mente, basura. Si te deshaces de esa basura, de repente eso está ahí en su absoluta pureza, en su absoluta belleza, en su absoluta dicha. Un sabio, que era la maravilla de su tiempo, enseñaba a sus discípulos desde una aparentemente inagotable reserva de sabiduría. Él atribuía todo su conocimiento a la posesión de un grueso volumen que guardaba en un lugar de honor en su habitación. El sabio no permitía a nadie abrir el libro. Cuando él murió, los que habían estado con él, sintiéndose sus herederos, se dirigieron presurosos a abrir el libro, ansiosos de poseer su contenido. Se quedaron sorprendidos, confundidos y decepcionados cuando descubrieron que solamente estaba escrita una página. Se quedaron aún más sorprendidos y después anonadados cuando trataron de penetrar el significado de la frase que tenían ante sus ojos. Era esta. Cuando ves la diferencia entre el continente y lo contenido, entonces posees conocimiento. Deja que lo repita. Cuando ves la diferencia entre el continente y lo contenido, posees conocimiento. El continente es tu consciencia, el contenido es tu mente. El continente es tu ser, el contenido es todo lo que has acumulado. Cuando ves la distinción entre el continente y lo contenido, entre el ser y la mente, entonces posees conocimiento. En un solo instante, cuando recuerdas y reconoces que no eres el contenido, que eres el continente, se da una mutación, surge una revolución. Y esa es pues, la única revolución que existe.